Bienvenida a un nuevo episodio del podcast imperfecto Asómate, en el que hablo sobre cualquier tema que pueda surgir a partir de nuestra maternidad, ya que la mía me ha transformado tanto que creo que es necesario hablar de ello. Asómate es un podcast creado por mí, Marta Ahijado, gracias a mi experiencia como mujer, mamá, fotógrafa, trabajadora y todo el plus de aptitudes que me han dado mis 40 años de vida hasta ahora. Asómate nació gracias a mi divulgación como fotógrafa. Por si no lo sabes aún, me dedico a fotografiar familias al aire libre o en sus casas, no en sus cosas, también con sus cosas, de forma respetuosa y lo más natural posible, basando mis sesiones de fotos en el juego y en la conexión entre los integrantes de la familia para obtener imágenes que reflejen la esencia de cada familia y esos momentos que suceden en su día a día. Si te gusta escuchar este podcast, seguramente también te gustará mi newsletter o mi pequeño mundo fotográfico, en el que cuento anécdotas y aprendizajes de mi maternidad. Puedes suscribirte a través de mi web www.martaijado.com y ya de paso, si te gusta lo que ves por ahí, también puedes reservar tu experiencia familiar conmigo porque aunque estoy ubicada en Murcia y voy frecuentemente a Valencia, de hecho estoy en Valencia, lo cierto es que suelo viajar y puedo hacer sesiones en distintas partes de España. ¿Por qué estoy hoy en Valencia? Porque he tenido sesión de fotos esta mañana en Xàtiva y esta tarde en Valencia. ¿Y con quién estoy en Valencia? Pues con mi querida hermana, Lucía. Bienvenida. Hola, buenas. De nuevo aquí. Estuve el otro día escuchando el podcast que grabamos las dos. De hecho, fue el primer episodio de podcast que yo grabé. Con muchísima vergüenza, sin ninguna entradilla de introducción, nada. Pero lo grabamos y me di cuenta de que nuestras voces se parecen. Sí, tenemos que hacer habla hermana 1, habla hermana 2, 2 puntos. Así que, bueno, pues si no nos reconocéis quién habla cada vez, lo intuís o suponéis que es muy interesante todo aquello que estamos diciendo y que parece un monólogo más que Puedo hablar una... así, pero no creo que aguante mucho. Pues me gustó mucho escucharlo, es el episodio 2 por si alguien no sabe dónde ubicarnos. Y estábamos hablando de nuestro día a día en Águilas, al cargo de 4 criaturas, ella y yo solas prácticamente, porque nuestros maridos estaban trabajando fuera. Y es que contábamos cosas tan cotidianas, tan bonitas, que me encantó. Porque además se va olvidando. Sí, y entonces yo pensé, jolín, qué mágico esto de poder estar dejando recuerdos para nuestros hijos, si es que quieren escucharlo, si sigue existiendo las plataformas y todo esto dentro de un tiempo, que puedan escucharnos no a través de qué recordamos dentro de 10 20 años, sino cómo lo estábamos viviendo en ese momento exacto en el que lo vivíamos. Es bonito porque me acabo de acordar de que antes de que hubiera todo esta, bueno, lo avanzado que está todo lo de internet, cuando fuimos de viaje, hubo una vez que nos mandamos cintas de cassette a los amigos que habíamos hecho en el viaje. Ostras, Y ¿verdad? Cuando nos claro, fuimos a Inglaterra, ¿no? sí, sí, y me acaba de venir ahora ese recuerdo porque para mí escucharme de pequeña también era un privilegio, escuchar mi propia voz de pequeña y claro, tenemos Ah, como 2 cositas contadas, no hay todo lo que hay claro, ahora. sí, ahora nuestras criaturas se reconocen perfectamente en los audios. Claro, No les claro, da vergüenza la voz como nos ha pasado a nosotras. eso es De, verdad. de escucharnos en algún momento determinado y decir, ¿esta es mi voz? ¿Perdón? Pero bueno, ellos depende, porque a veces cuando pones para grabar un audio también les da vergüenza. Pero bueno, no lo hará obviamente pasando la adolescencia, ya no, ya está, esto ya ha superado. Sí, Bueno, sí. yo hace poco estuve viendo vídeos de cuando eran pequeñas, como lo dicen mis hijas, eh, y vimos un vídeo que lo estaba viendo solamente con mi hija menor, que tiene 7 años. Ninguna de las dos supimos quién hablaba. Y Claro, era un vídeo de, no sabemos, 2020, pues tenía 4 años menos, tres, una tenía 3, otra 6, sí, no pero no se sabemos puede. qué voz era de las No, dos. no. Porque se parece, claro, es que también se parecen mucho, es normal. Sí, de pequeños más. Claro, Bueno, y de adultas, pues nosotras al ser hermanas, parece ser que que también. también. Es que me causó bastante impacto eso de decir, jo, pero es que ni siquiera por el acento. Claro, a mí me lo dijo Concha la Doula cuando habló Ujú. contigo. Me dijo, es que habláis igual. Y dije, pues puede ser, tenemos esa misma mezcla extraña Y de... eso que hubo una época que tú tenías más acento Mm, lorquino
Yo tuve una época de acento malagueño tremendo por haber estudiado en Málaga, pero ahora parece que estamos mucho más unificadas. Puede ser, puede ser. Mm. En fin. Estuve escuchando un podcast hace un tiempo y estaban hablando sobre recuerdos del cole. Y sé que tú ahora mismo estás en situación de buscar cole para tu hija menor y que eso te inquieta mucho. Y yo estoy muy agradecida de que me siento muy tranquila con el cole al que van mis hijas. Porque, bueno, hablan mucho sobre las emociones, dan mucha cabida al ser, a cómo cada niño, cada niña es. Y, y cuando me pongo a pensar en mi etapa del colegio, es que apenas me acuerdo de cosas. Mm. ¿Tú tienes recuerdos del cole? Muy poco, muy poco. Me acuerdo, bueno, me acuerdo de ir subiendo unas escaleras muy grandes que había. Vale, eso no lo he soñado. Entonces sí que Sí, había. sí, porque claro, luego el cole cambió. Quinto estaba dentro de a medio camino de esas Sí, escaleras. sí, y eso me Vale. acuerdo perfectamente porque de quinto es cuando yo empiezo a tener algún recuerdo claro de algunas cosas. Y entonces me acuerdo que en esas escaleras arriba de todo había un, un póster de un payasito bebiendo agua y decía algo así como dale agua de beber a tu prójimo porque es porque como al ser un colegio cristiano pues era como como que es la forma de querer a Dios, no, algo así como Sí. un mensaje en sí pues muy con buenos valores, ¿no? Pero es que yo recuerdo que no nos dejaban beber agua lo que necesitáramos. ¿En serio? Entonces yo veía ese vaso de agua de subir del patio, de ¡Qué hacer cruel! gimnasia. Y es peor porque pasábamos por un patio que había arriba, que ese patio Había una fuente. había una fuente. Pero claro, esperar que 20 niños se pusieran a beber agua era mucho. Y entonces a lo Claro, mejor tenía el suerte. sistema de la botellita no se conocía entonces, Yo no ¿no? entiendo por qué no nos dejaban. Pero bueno, es que hoy en día todavía no les dejan beber en cualquier momento. Porque entonces dicen que estarían todo el rato jugando con la botella, a lo mejor se les Depende cae la del botella en cole. los deberes. Porque a Exacto. mis hijas sí que les dejan en cualquier momento. Sí, yo te hablo de otras experiencias y Me parece. y entiendo lo que dicen estas personas, pero me parece que... Pero esto es lo típico de cuando llega algo nuevo contigo, no quieres hacerlo mucho, no sé, un juguete, Sí, sí. un boli, quieres escribir siempre con ese boli, pero en el momento en el que pasa la novedad, ya se convierte, ¿cuándo usas el boli? Cuando te apetece, no. Y Y más allá, para mí, un niño que está a lo mejor las botellas de pajita y están mordiendo la pajita, puede ser un tic, pero puede ser regulación. Es decir, Exacto. ese niño está, pues es un poco nervioso y una forma que tiene de calmarse es mordiendo esa pajita. Pues lo que puedes hacer a lo mejor es proporcionar Ofrecerle. otro tipo de cosas o que cambiara, ya estamos, con que cambiara el sistema de que Ya. necesitaran ese tipo Claro, pero de no cosas en las permitir aulas. beber. Luego tenemos un problema. Mucha Claro, gente de adulta tiene problemas porque no bebe lo suficiente. claro, y además para la concentración es importantísimo estar bien Todo. hidratado, para todo. Entonces, sí, para mí vamos, es un punto muy importante. De hecho, también al baño no se puede tampoco ir siempre porque entonces, bueno, todo esto. En Ya. fin, por no seguir por ahí, yo me acuerdo de ese recuerdo del cole. Sí, volvamos a nuestro cole. Y es interesante porque te dicen que las cosas que se recuerdan son como lo que está asociado a emociones. Y claro, a mí ese vaso de agua era muy impactante. Claro, Sí. es que volviendo a eso, emociones. Es que yo sí recuerdo más el sentimiento de cómo yo me encontraba durante el colegio Mm, y hechos muy puntuales más que el día a día. claro. Y digo, jolín, pero qué paradójico es que ahora le estemos dando tanta importancia al cole al que van nuestras hijas y luego dentro de 10 años, 20 años o 30 no se van a acordar de prácticamente nada. Ostras, pero yo creo que sí que se queda metido en el cuerpo. Y en la memoria emocional. Sí. Que de niños, A ver, de pequeñitos, la memoria claro, es sí, lo emocional. entiendo, por eso digo del ir al sentimiento. Mm. ¿Tú recuerdas alguna experiencia mala? Pues recuerdo que me dio miedo que decían que si hacías algo malo te iban a llevar al cuarto de las ratas. Y eso vete tú a saber si lo dijo un niño o una niña o un profesor, profesora. No me acuerdo, pero sí me acuerdo de esa sala y me acuerdo de pasar por ahí. Entonces, pues eso, igual. Miedo y recuerdo. Claro, Y malo.
También, pues, una tutora que me dijo, pues es que esta pera te voy a poner un mal, porque la has pintado marrón. Y yo, pues es que en casa de mis abuelos las peras son marrones. Y me fui ahí con mi mal en mi libreta y no sé si en ese momento empiezas a comprender que los adultos no siempre tienen razón, pero que más vale que hagas caso. Creo que va un poco por ahí. Y claro, yo es que luego me quedé hasta más mayor, entonces también tengo algún otro Tú te recuerdo quedaste de un mal. año más Sí, que yo. sí, pero de la Claro. ESO sí que tengo más recuerdos. Porque, porque, bueno, sí, es porque ya hace menos tiempo, pero sí. Mm. Pero también son cosas muy puntuales. Ahora que has dicho eso del cuarto de las ratas, yo recuerdo que a mí me metía mucho miedo con que había monjas muertas hechas fantasma pululando por los pasillos. Claro, porque además el cole estaba construido encima de un cementerio. O sea, bueno, luego se descubrió que había un cementerio y Ujú. es verdad que eso se... Las monjas muertas, no me Y yo acuerdo que yo. soy una persona bastante, no diría miedosa, pero yo películas es que no puedo verlas de miedo, ni libros de miedo. O sea, soy, No te gusta. cuido mucho la información que llega a mí y claro, eso me tenía a mí, pero fatal. Y yo recuerdo de estar en la cocina en casa y de pensar que había visto una monja pasando, un fantasma, porque era un día de tormenta o cosas así. Mm. Buah, la verdad es que eso fue malo. Y también me acuerdo, creo que uno de los primeros recuerdos, bueno, no, espérate, uno de los primeros recuerdos, que yo creo que eso tuvo que ser verdad, y me pone muy nerviosa cuando el ordenador se pone a respirar porque creo que se oye. Hemos tenido que pausar la grabación y volver a empezar porque el sonidito ese que estabais escuchando antes no ha parado y bueno, hemos tenido varios problemas técnicos, pero no vamos a cortar el flow, aunque a nosotras se nos ha cortado un poco, pero no os voy a dejar con la duda. Uno de mis primeros recuerdos es yo empecé el cole a los 4 años y yo debía de estar en la puerta de la clase y me recuerdo con el Babi a la entrada de la clase dando como puñetazos al suelo y como nadando para un lado y para el otro porque realmente no lo sé, pero si mi madre me contó que a mí me costaba mucho entrar a clase y lloraba mucho al entrar en clase, entiendo que esa era mi frustración tan grande de que yo no quería ir al cole. Y también recuerdo de ver el bollicao allí a lo lejos, Mm. como que me daba igual. Y sí es verdad, sí, tengo el recuerdo como de mi madre yéndose. Es interesante porque justo el otro día leía de una persona que hablaba de algo así, que tenía ese recuerdo y que al hablarlo con las personas que la estaban cuidando en ese momento, le dijeron que no era así, que en realidad estaba sentada muy tranquila, como aparentemente muy tranquila, ¡Wow! pero como que por dentro eso probablemente es lo que esa persona estaba sintiendo. Mm. ¡Ostras! Sí, pero bueno, yo ahora que estoy viviendo con mi peque, lo de cuando está muy enfadada y lanza las cosas, me puedo imaginar perfectamente lo de qué bollicao ni qué bollicao yo lo lanzo. Yo creo Porque que no era más que, no era que lo hubiese lanzado, sino que se me había caído del, también del puede ser. bolsillo. Mm, claro, pues si te caes Y, al y suelo, también sé que nuestra madre me dijo que a los 5 años, porque yo estuve un año entero llorando para entrar al cole, Mm, que una de las monjas que nos acompañaba algo me dijo y yo no volví a llorar más. y no sabemos qué es. No sabemos qué es. Y a mí me Mm, encantaría saberlo, porque igual resulta que me lo dicen y a lo mejor igual es algo que me hizo mm, sanar todo aquello o igual reprimí una emoción muy grande que todavía no he llegado a ella. puede ser. Y no te has planteado, o sea, sabes si esa persona sigue. Podrías ir a hablar con ella, igual ya se ha muerto, pero. Creo que No lo sigue sé, viva. no lo sé. O sea, sería Jolín, pero interesantísimo. Te plantas ahí en el cole y dices, hola, quiero saber. ¿Tú te ¿qué me acuerdas? dijiste? Por favor, Marta, tienes que hacerlo y grabarlo. Por favor, ahora se lo debes a tu audiencia, tienes que hacerlo. Ya está. Jolín. Porque a mí yo sí recuerdo un poco, estaba en cuarto y yo me ponía muy nerviosa con los exámenes en cuarto, pues con 10 años. Sí. Y una vez yendo al cole, nos encontramos a la tutora en la calle y entonces fue algo así, como igual yo iba llorando, no sé exactamente, ¿y qué te pasa? Y entonces hablamos un poco de esto, que yo estaba muy nerviosa, y entonces fue algo así, mira, pues ahora que lo pienso, lo que me dijo fue,
algo así como, chicas, eso no es para llorar, claro, ya está, bloquea el llanto a partir de ahí, no lo había pensado. Yo pensaba que me había tranquilizado, pero seguramente no. Bueno, ella te dijo lo mismo que estabas acostumbrada a escuchar tú hasta entonces, ¿no? Sí, a ver, es cierto que si la persona que te va a evaluar te dice estos exámenes no son para tanto, Ya. sí que hay una componente tranquilizadora. Sí, no es. Si te sale mal este examen, no vas a estar. No, Eso es. no vas a suspender. Hay No te vas a más. pudrir en el infierno, como Eso, tú lo sí, vives con 10 años. Sí, sí. sí, realmente también podía ser esa parte. Yo la verdad es que lo recuerdo que lo viví no como represión, sino como tranquilizador de esa persona. Como, bueno, como esto de cuando dice, vale, va a ir bien, que también sé cómo trabajas, ¿no? Como esta, me sentí vista, mira, eso visto así, yo creo que sí. Yo creo que esa Mm. parte de sentirte reconocida mm, como, como positivo. Mm, sí. Luego, digo, también contabas lo de los recuerdos bonitos y... Sí. Claro, en la otra parte que hemos grabado que vamos a tener que borrar. Sí, uno de los recuerdos bonitos es cuando yo estaba en sexto. O igual estaba en quinto, porque yo creo que estaba saliendo de esa clase que Que quedaba se ahí me... Sí. escondida y que yo llevo un tiempo pensando, ¿sería verdad eso de que eran unas escaleras? No eran de caracol, eran escaleras, era un patio muy grande pero cerrado, bueno, no era un Sí, patio, era... sí, Y entonces iban alrededor y sí. todo marrón, Sí, ¿verdad? Todo marrón, de madera. marrón, sí, Sí, sí. No, no marrón era madera, clarito. pero era marrón, sí, ¿No era sí. madera? Vale, Creo que no. bueno. Entonces Sí. cuando yo salía así detrás de toda la fila, igual además fue antes, porque yo empecé a guitarra en tercero. O en Bueno, lo segundo, que da fuera, igual. que Yo saliste. salía y entonces me encontré a la monja directora del cole con una sonrisa y con una guitarra entre las manos. Y yo, bueno, pues adiós. Me dice, ¿dónde vas? Yo, a mi casa. Y entonces me dice, no, porque esto es para ti. Y supongo que sí que me había dicho mi madre que iba con ella, pero esa monja le había ayudado a mi madre a conseguir una guitarra para mí. Ah, Y qué fue interesante, que igual. algo muy Claro. bueno. Para mí Mm. fue muy bonito, fue una emoción. O sea, cuando estuve Claro. pensando qué recuerdos tengo del cole, esa imagen me vino y me acuerdo de la sonrisa de la monja de, mira qué bonito esto, que ahora ya tienes una guitarra. Aquí y el aprendiz para tocar la guitarra, qué bonito. Qué bonito, porque claro, que te regalen una guitarra tiene que ser muy, muy impresionante. Y Sí, yo ahora mismo a lo mejor ya no, en estos tiempos que corren, pero bueno, eso es verdad, pero de aquella sí, claro, era algo muy... muy grande. Yo me acuerdo parar en el escaparate de, ¿cómo se llamaba la tienda? ¿No era el De... taller? No, el taller era No. donde comprábamos las cosas de manualidades, que eso también es un recuerdo como muy vivido de cuando unas acuarelas o unos Sí. Bueno, a lo pinceles. mejor de todas las figuritas Esa, las para que poder pintábamos. pintar. Sí, Buah, sí, me sí, sí. encantaba. Las de yeso, que las Sí. pintábamos una y otra vez encima. ¿Ah, sí? Yo creo que algunas sí que lo Ah, hemos yo hecho creo que más de una no, vez. yo Sí. creo que yo nunca lo he hecho. Como releer los libros, sí, 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 sí. Releer los libros. ¿Tú Claro. relees alguno? Ahora, alguna vez, escasamente, pero de pequeña a los 10 años, se acababan los libros. Entonces había que leerlos más de una vez. Ya, eso es lo que les pasa a mis hijas ahora. Claro, durante un tiempo yo creía que después no tenía memoria para las películas y para los libros precisamente para poder verlas más veces. Como que mi cerebro aprendió, bórralo que lo vas a tener que leer otra vez para que se ponga emocionante. Ya. Em, pero sí, yo sí que los recuerdo releer. Hasta que ya me hice lo suficientemente mayor como para que los libros, probablemente ya el margen de libros que puedes leer se amplía tanto que ya no hay suficientes libros. Claro, Pero es de que es verdad que de niña. adultos yo ahora voy a la biblioteca y ayer mismo me llevé 4. Claro, pero yo creo que de adulto tienes un rango muchísimo más amplio Hmm. y, y tienes también menos tiempo para leer. Y de niña los libros se leen muy Y fácil. además que los de niña, 100 páginas valen 15 euros y de adultas, También, 500 páginas siguen valiendo 15 o 20 euros, vamos. sí, sí, sí. Y Pero bueno, que tardamos mucho más en leer un libro de adultos que en leer un libro de niños en general. puede ser y que a lo mejor, bueno, yo no me acuerdo, pero, o sea, me acuerdo ir a la biblioteca y sacar uno tras otro, o sea, que no era solo libros de comprar, sino también de biblioteca. Mm, pero que a lo mejor sí que podíamos leer por la noche más rato. Tampoco recuerdo, o sea, sí recuerdo los veranos leer mucho, por ejemplo,
Y todo eso que yo leía de cría, no recuerdo tener tanto tiempo después. Ya, pues si es universidad o si es, ya, no sé. Bueno, Ya, yo no tengo recuerdo así de adolescente. ¿Qué hacíamos? claro, ahí nos vamos a, yo me acuerdo de los veranos, pero sin entrar en los veranos, recuerdo quedar mucho con amigos y amigas a pasar la tarde en un banco charlando, porque sobre todo yo recuerdo Sí. mucha necesidad de estar con mis iguales y de querer estar charlando, ¿Y da eso igual de qué. recuerdas a partir de qué edad fue? No me acuerdo, no me acuerdo. Mm, tendría que echar cuentas. Pero luego también me acuerdo, sí me acuerdo de esos sábados que era lo típico de vamos a salir un sábado, pero no teníamos edad de ir a un bar, pero no había sitios donde estar. Eso sí que me acuerdo, porque había también un local donde había unos billares y unos futbolines y todo esto, pero que en Mm, realidad tampoco nos gustaba. Íbamos ahí porque vendían alguna chuchería y unas pipas y entrábamos allí porque no teníamos dónde ir. Y alguna vez ocasionalmente igual jugábamos algo, pero es que no nos interesaba. Pero íbamos a estar, si lo que queríamos era estar. ya, estar en un sitio cómodo, amable. Que me da mucha pena luego la sensación de que, bueno, ahora he conocido que hay en otros sitios locales para jóvenes y que me parece muy necesario. Sí, que con un sofá, unas sillas o un sitio en el suelo, si lo único Mm, que te apetece es compartir. Y fíjate que en ese momento tampoco haber leído junto a mis amigas, amigos, también habría sido maravilloso, pero en ese momento tampoco, no se me ocurría, nadie le decía, vamos a leer un libro juntos, ¿no? Decías, vamos a ver una película, ya, pero no había dónde, porque tenías que tener claro, una todo, casa a sí. solas o... Bueno, igual hay gente que sí que ha tenido casi un sitio en casa Mm, de algunas personas, pero eso lo recuerdo difícil. Mm. Como muy difícil, o sea, difícil en una cosa que puede ser solucionada muy fácil. Porque si tú sabes, como que si tú tienes hijas, hijos, adolescentes, y tú sabes que necesitan ese espacio con sus personas, con sus amigos, amigas, pues o les cedes la casa de alguna forma. Creo que hay como un miedo de dejar solos o que tú no te quieres ir de tu casa, que también lo entiendo. claro, yo les dejo la casa y ¿qué hago yo ¿Y qué mientras haces tú? tanto? Claro, claro, Ya, me voy con mis amigas, pero tiene que cuadrarse todo. claro, claro, Mm, claro. Y esa apertura, porque ahora tenemos, creo que ahora tenemos otra apertura, pero de aquellas, bueno, en mi casa y cuando seas padre comerás huevos, ¿cómo te vas a ir de tu casa, no? ¿Cómo ya, vas a decir, no, le voy a dejar mi casa a mi hija de 14 años? Pues porque que también es su casa. es raro, pero es eso. Creo que a día de hoy, igual que mis hijos juegan en el salón y el salón es un sitio totalmente legítimo para estar, mmm, creo, creo que Sí, sí que es me más podría ir como más. vete a tu habitación, es tu habitación, tus cosas, todo está en tu habitación, ese es tu lugar y no Claro, el resto de la casa. claro. O incluso si ellos quisieran ver una película en el salón, yo me puedo ir a una habitación Claro, a, a ver, a leer yo, ¿no? O lo sí, que sí. sea. Entonces, pero bueno, cuando llegue ya te lo contaré. Supongo que iba por ahí la pregunta. Sí, bueno, sí, muchas cosas que me rondan en la cabeza Pero para cerrar un poco el tema del cole, ¿tú crees cuál es la sensación general del cole en el que estuvimos? Tus vivencias. Pues no lo había pensado. Pues mientras piensas, si quieres te cuento. Yo pienso que es algo neutro. Tengo algunos momentos positivos, algunos momentos muy mejorables, pero en general fue como, bueno, pues una época que pasó Mm. sin, sin Hmm. grandes menciones así. Yo lo que creo es que para mí, yo tengo una capa, la forma en que yo aprendo las cosas se adapta muy bien al sistema educativo. Ujú. Como muy visual, o sea, muy de lenguaje, mucha memoria de lenguaje. Entonces, claro, al dárseme bien, mm, no era, bueno, sí, por la parte de que me aburría, pero por otro lado, pues también no me sentí tan, no recuerdo especialmente malo, porque a lo mejor, pues no sé, pues me ponía a hacer algo en paralelo y nunca fue un problema. Entonces, quizá por eso no recuerdo las cosas malas, las cosas bonitas. Sí, mira, antes hablábamos de las cosas bonitas, por ejemplo, los almuerzos al sol, el día de la paz, que cantábamos en círculo Sí, y este tipo de cosas, así como de unir, de unión, de que todos también era un yo me cole acuerdo pequeño. de una vez que viniste a casa y tú decías,
yo creo que ya estabas como en séptimo, cosas así, y decías que una profe estaba pues, cantando la lección, ¿no? Y, y entonces tú necesitabas, para poder centrarte, pues que estabas como escribiendo en la libreta o pintando, haciendo algo eh, con la Mm. mano en la libreta. Y entonces la profe se enfadó porque decía que no había nadie, como que no había nada. Ah, no, estaba hablando sobre algo, dice, yo creo que nadie me está escuchando, tal, y tú le dijiste, vamos, que el resumen, que quien mucho abarca, poco aprieta. Sí, es verdad. Es verdad. Y para mí fue como, pero ¿cómo se le ha ocurrido decirle eso a la profe? Sí, 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 sí. Creo que cuando yo llegué a esa edad, sí, tenía ese puntito rebelde de Hmm. sentirme como como a gusto, en el sentido de que iba bien a nivel de comportamiento, a nivel de notas, entonces tenía como Que una paz que relajada. te permitías sacar un poquito de ti, ¿no? Quizá un poquito, pero bueno, pues también con todo lo que... vete tú a saber, pero Bajo el sí, paraguas de que nosotras pues éramos, se supone, alumnas modelo, todo iba todo sí, súper bien, sí, sí, claro, con comportamiento ese ejemplar. privilegio de tener un entorno que nos acompañaba y nos Mm. ayudaba y bueno, teníamos, no sé, sí, exacto, Buah, bien. y en octavo que a mí me eligieron de delegada de la clase, Mm. sin yo haberme presentado. Qué horror, Y tú no querías. yo no quería. Mm. No, a mí el papel de líder en algunos momentos se me viene muy grande. Una cosa es, Depende claro, cómo porque se ahora mismo enfoque. puede ser que yo sí tenga el papel de líder en mi negocio, tú estás pensando a lo mejor en los viajes que yo organizo, que ahí sí Claro. que tengo el papel de líder, pero en una clase en la que hay opiniones tan dispares, en la que yo no puedo atender a todos, Mm, ni me cuentan una versión y le veo los puntos positivos y los mm, negativos, me cuentan otra versión y veo lo mismo. Entonces me es muy complicado poner como a las partes de acuerdo y llegar a alguna conclusión. Y claro, es que mi clase era un poco conflictiva. mm. O sea, recuerdo que una vez se fue una profe y claro, como yo delegada, se suponía que era yo la que tenía que asumir el papel de profe y se pusieron a fumar en la ventana con la gente que había, con jóvenes que había fuera de la ventana. Estamos hablando de 14 años. Wow. A mí eso me superó y yo creo que hasta me puse a llorar de decir, no puedo con esta responsabilidad. Claro que no. Es muy interesante que no. Bueno, sí, claro, he pensado varias veces lo de ser delegado de niño, pero fíjate, porque yo también pienso que eso es mucha responsabilidad para una persona, porque te estás enfrentando a personas iguales en una cosa que normalmente tampoco haces, porque si estás Claro, habituado a una vez eres tú y otra vez es el otro que se ha puesto a fumar en la ventana, pues ya es otra cosa. Pero si solamente se elige al delegado, al que está destacando por una serie de aptitudes que no tienen por qué ser para nada eso que estás contando tú, encima además te costaría más porque tú empatizas mucho con todas las personas, claro, ves todo lo que se está pasando y dar un puñetazo en la mesa y decir tú vas a dejar de hacer eso, eso es que no puede no, corresponder a una persona de 14 años que no está entrenada para eso. claro. En un ambiente en el que no, porque al final te está poniendo en contra de las otras Ujú. personas. Y no como Claro, en ese unión momento de yo todos me... juntos, todos a una, sino vamos a Claro, chivarnos de aquel que está. eso Eso lo es, yo llevaba me fatal vi también. en... Ahora va a venir la profe, se supone que yo soy responsable de todo esto, están unas personas fumando, las otras están pasando. Yo no puedo estar aquí diciendo, siendo la chivata, porque si digo algo, entonces aquellas con las que yo más o menos me llevo bien, intento llevarme bien, me van a decir que qué estoy haciendo yo y... ¡Buah! Claro, ¡Qué horrible! claro. Y yo nunca más he querido ser delegada. Y luego yo recuerdo también lo de, me voy de clase, quédate tú apuntando al que hable. Oh, sí. Apuntando al que hable y luego pienso, ¿y si te vas? ¿Qué más te da que hablemos? Luego lo piensas y... Es que es verdad, ese tipo de cosas de aquella se hacía, ahora la verdad es que no sé cómo es. No tengo ganas de Dependerá saberlo. del cole y de las circunstancias. Pues claro, pues claro. Pero sí es verdad que no sé, bueno, esto lo decimos, ¿no? Tienes un recuerdo neutro, bien, es verdad. Está bien, o sea, quiero decir que bien, ¿no? Pero cuántas cosas no recordaremos porque también hemos hecho un, boom, un cierre Sí, a no recordarlo, a no querer recordarlo. a tapar. Sí, sí. Bueno, Pero bueno, estoy en proceso de leer mis diarios de pequeña. Entonces, en el próximo capítulo que hagamos tú y yo juntas, bueno, episodio, me gustaría hablar sobre diarios.
Encantada. porque sí, un tema... hiciste una charla hace poco y yo seguiré indagando sobre mis diarios. Sí, sí, sí. Y es que estoy leyendo más sobre la época de 14-15 porque el diario, el anterior, va cerrado con llave y, y no encuentro la llave. Que eso se abre con un clip, eso hay que probarlo. Bueno, yo estaba esperando que mis hijas me compartiesen la llave que ellas tienen, También. pero es que no la encuentran tampoco. Pues nada, eso quedará Entonces... sellado para siempre, no lo vais a poder abrir. No, pero tengo ganas de ver, porque es Mm. muy interesante llegar Sí, es verdad que cómo yo pensaba y... Hombre, claro que sí. Y cómo escribías lo que pasaba. Mm. También dicen que el relato cambia mucho. Es decir, que a escribir se aprende escribiendo, ¿no? Y que a lo mejor al principio tendemos a escribir, pues hoy he comido espaguetis. Y claro, luego ya dices, pues, no sé, ya escribes lo más, ¿no? Habitual es escribir cómo se siente uno, ¿no? Que es lo terapéutico. Pero sí, ambas, claro, ver la progresión es muy interesante. Bueno, pues con esto vamos a cerrar la etapa del cole, al menos de momento. Muy bien. Y gracias por haber estado aquí otra vez. Tengo intención de que vengas a menudo porque creo que son charlas interesantes que nos pueden llevar a pensar y a reflexionar sobre no solamente a nosotras, sino a quienes nos están escuchando sobre su etapa del cole, que si a alguien le apetece compartir, me encantará saber, sí, qué más, Pues sí, a mí también. qué recuerdos tenéis y eso, cómo fue la etapa por el cole, si negativa, positiva, neutra. Sí, pues sí. Y si les ha gustado y si les apetece escuchar más, seguiremos probando. Y igual, si hay algún tema que llame la atención, pues nos sugerís. Exacto. Nos mojamos. Sí. O lo intentamos. Sí. Esto para mí es muy divertido y yo encantada de estar por aquí. Bueno, pues a ti que nos escuchas, muchas gracias por haberte asomado a un nuevo episodio y nos vemos en el siguiente.